juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del día 16 de abril, porque pues hay varios temitas muy interesantes, ¿no? Pues entre ellos algunas cuestiones que pues vale la pena comentar, ¿no? Como por ejemplo, hoy estamos iniciando esta grabación un poquito temprano, porque pues hoy hay muchas cosas que hacer. Hoy es el último día que van a los juzgados antes de tomar el periodo vacacional. Entonces pues hoy tengo que ponerme en contacto o ir a visitar a mi asesora jurídica allá en la Ciudad de México en primera, ¿no? El punto es que me espera a las 10, ya sea que le llame o ya sea que vaya, ¿no? Entonces esa es la una, porque también tengo que ir ahora sí ya con juez de control allá en la Ciudad de México. Por ahí ya más o menos tengo idea de a dónde dirigirme, porque el día de ayer precisamente llamaba, ¿cómo se llama? Llamaba al Poder Judicial de la Federación y me orientaron un poquito, pero aquí el punto es, o a lo que voy, es cuando existe una persona que le gusta su trabajo, que conoce del tema, que sabe cuál es el común a veces incluso de las quejas que hay o de las malas praxis que llega a haber, pues ellos mismos te escuchan, te asesoran en lo que saben y te dan información que muy probablemente vas a llegar a necesitar. En ese sentido, el mismo día de ayer me daban el teléfono de disciplina judicial. En primera yo no sabía que eso existía. Me lo proporcionan y me explican para qué es. Me dicen, es que si consideras que la actuación de algún integrante del Poder Judicial de la Federación es incorrecta, puedes marcar ese número y ellos te asesorarán. Y ya, cuando recibes esa información, aunque sencilla, pues te vas con la sensación de haber recibido pues una buena atención, porque no solo te respondieron lo que buscabas, sino que fueron un poquito más allá. Es decir, no lo que buscabas, sino lo que vas a necesitar, ¿no? Y ahí muy bien, qué buen servicio, 5 estrellitas, ¿no? Así que bien, eso es por una parte, ¿no? Por la otra, yo sé que pues también les he hablado, sobre todo, platicaba en algún momento con alguna amistad sobre esto de la programación neurolingüística. Y este tipo de información, de temas, comienzan precisamente con experimentos que en ocasiones se hacen no con personas, sino con animalitos, en donde lo único que se espera de ellos es una respuesta condicionada. Y ya, párale de contar, es decir, tiene cierto comportamiento y lo premias, por ejemplo, con un ratón, con un pedacito de queso. Tiene cierto comportamiento y lo premias con un pedacito de queso. Y así se la lleva. Y es lo mismo con perritos, con ratones, con X o Y, ¿no? ¿Por qué se los comento y a qué voy? Si les he dicho o he hecho el llamado
desde que iniciamos estas reflexionadas desde hace ya poquito más de un año, no a la discriminación, es porque de antemano yo ya conozco el chiste y sé cómo va a terminar. Incluso ayer en la llamada que tuve con, no estaba mi asesora jurídica, sino con la persona que me atendió, que conocía perfectamente del caso, sabía, ya había leído el expediente y sabía hacia dónde iba dirigido, es decir, cómo termina, ¿no? Y es que en muchos casos se trató precisamente de algo así, una especie de experimento social en donde pues básicamente los que lo organizaron pues son fifís, ¿no? Y pues es lo que son, ¿no? O sea, y créanme que no sienten el mayor de los estimas por alguien que no encaja dentro de su círculo social, ¿no? Y no es la primera vez que me pasa esto, incluso en muchas ocasiones me ha pasado, sobre todo con mis redes sociales, por eso tuve que cerrar por ahí incluso algunos Facebook, algunos Twitter. No era por la falta de amigos, es decir, más bien era por el perfil. Llegó el momento que eran tantos y estaban haciendo tantísimo ruido que no me dejaban concentrarme en lo que realmente era importante, ¿no? Porque iban a ser las elecciones, por ejemplo, del 2018 y yo, lejos de estar poniendo atención en otros temas más allá de los candidatos o cosas así, sino en el entorno, porque a veces es más bien a lo que le pongo atención, en el entorno de lo que está pasando alrededor de, no se callaba, ¿no? Y era que de hecho todo el día, que fulanito esto, que fulanito ya está acusado de X, que a fulanito ya está acusado de Y, que ya mataron a sutanito, que le fueron a balacear la casa a X o Y así era todo el día, ¿no? Hasta que dije, no, ya saben qué, ya me hartaron, ahí nos vemos, ¿no? Y terminaba saliendo del grupo, incluso cerrando la red social porque no se callaba, ¿no? Y bueno, si mis redes sociales están llenas de personas exactamente con el mismo perfil, en donde la mayoría, pues si bien no son fifís, sí son licenciados y tienen a lo mejor gustos caros, a lo mejor aprecian una buena camisa, una buena corbata, su imagen, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones pues hay cosas que simple y sencillamente no cuadran y ellos únicamente pues a cierto tipo de personas los están viendo pues como ratones. ¿Y por qué he hecho en tantas ocasiones el llamado a la no discriminación, aunque sean vulgares, aunque todo el tiempo se estén burlando a la no discriminación? Porque es justamente ese tema en el que se van a querer amparar o en el que se van a querer resguardar, pretextando que porque no cumplen con X o Y características de vestimenta, de apariencia, de X o Y, no encajan. Pero y toda vez que yo no he hecho la invitación a odiar a nadie, se los puedo adelantar y no tendrían por qué encajar, porque son mis círculos sociales. O sea, no tienes por qué ser aceptado por un grupo de amigos que yo sé que así son, o sea, discriminan pues, y no tendrías por qué ser bien recibido de ninguna manera, ¿no? Así de sencillo, es decir, ni siquiera tendrías nada que estar haciendo ahí, ¿no? Porque ¿qué pasa? Algo que es bien serio y que es real, y por ejemplo, cuando se estaba haciendo los estudios de la programación neurolingüística, que terminó en una cosa muy buena que yo incluso utilizo en lo personal conmigo mismo, y ahorita les digo por qué. ¿Qué pasó con todos esos ratoncitos cuando ya no fueron estímulos buenos, sino fueron estímulos malos?
pues lo que normalmente pasa es que su sistema nervioso pues queda completamente dañado y pues no hay de otra, ¿no? O sea, hay que pues terminar sacrificando al ratoncito porque pues no puede tener una vida digna, ¿no? Y es entonces en donde entra el chiste que ya más o menos había visualizado, porque no es muy difícil de imaginar, pues de Ceci, ¿no? Pero acuérdense que al final del día nadie los obligó, nadie los forzó, nadie les dijo, oye, métete en donde no te llaman. Absolutamente nadie les dijo, ¿no? Ahora, en un punto muy particular y personal que pasa conmigo, pues lo que pasa es que yo sé en muchas ocasiones qué estoy haciendo, sé en qué estoy metido, porque me dedico a esto. O sea, incluso en alguna ocasión le llegaba a decir a mi mamá, es cuando le dices es como cuando a un policía le dices que no haga su trabajo de policía, pues porque es peligroso. El policía como tal ya lo sabe que es peligroso y no porque sea peligroso pues va a dejar de hacer su chamba, porque de hecho le gusta, por eso trabaja en eso, ¿no? Así que bien, dicho lo anterior, vamos con una cosa, ¿no? Una explicación. Así. Les voy a hacer más o menos un diagrama de lo que yo esperaba que pasaba conmigo y pues que es completamente normal, ¿no? En algún momento en mi vida pues yo estaba rodeado de muchos amigos, de mucho aparente cariño, etcétera, etcétera. Pero pues a mí soy una persona que siempre me ha gustado ponerle atención a las personas, darles la importancia que se merecen y tiempo de calidad, ¿no? Y cuando son tantas personas, esto básicamente no es posible. Pero, y además, por otra parte, pues yo tenía exceso de neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, 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 que yo sabía que en algún momento iba a terminar sí o sí, ¿no? Porque es hasta lógico, entre más vas avanzando en la vida, entre más vas creciendo, pues dejas de compartir exactamente los mismos intereses y eso es inevitable. Pero en mi caso, muy en particular, pues la idea era llegar a cero, o sea, y no es broma, era llegar a cero. Es decir, si en un primer momento, vamos a poner un ejemplo, dopamina, tus niveles de dopamina están así, la idea es que van a estar así y no hay de otra. O sea, no hay manera de que no sea así, porque así es el plan de vida, así yo mismo así lo establecí, así lo vislumbré y así pasó. Y tomé las medidas necesarias para evitar que eso me afectara. Pues sí lo hice, ¿no? Y fácil no es, y tampoco pasa de un día para otro. No, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ese tipo de cosas no te afecte y te sigas desempeñando como un ser humano normal y completamente funcional? Pues entre ellas meditación, oración, buscar un ser supremo, a lo mejor en el que en algún momento difícil te puedas de alguna manera refugiar. ¿Por qué? Pues porque si desde niño te están diciendo que, por ejemplo, en el caso del líder que había en mi iglesia, desde niño me está diciendo que él es el último, pues desde el principio le hice caso y asumí que era el último, ¿no? Y ya, párale de contarlo. Así que el mensaje que yo recibí de niño es: aprovecha las oportunidades porque hoy estoy, pero mañana ya no, y ya. Entonces, pues de tal manera que a la fecha, pues quien me quiera venir a hablar de religión, pues está loco, ¿no? Lo que yo tenía que aprender, lo aprendí,
y ya, párale de contar. En cuanto a las amistades, en cuanto a lo mejor el estima, eso que a lo mejor cualquier persona necesita para sentirse bien, pues básicamente yo hace muchos años que lo prevení y sigo siendo una persona completamente funcional, amable, juguetona, bromista, pero con muy contadas personas, ¿no? Y eso jamás, jamás, jamás va a cambiar. Pero, ¿y por qué salió todo esto? Pues salió porque hace poquito compartí el video del Michiberto, que es un gatito, son dos gatitos callejeros que les doy comida, y precisamente me demostraron tener eso, una conducta condicionada. Entre broma y broma le digo al Michiberto, oye, ya se iba, le di comida y ya se iba, y le digo, oye Michiberto, di Raúl, y sí dijo Raúl, ¿no? ¿Está a lo mejor entrenado? Sí, muy probablemente sí. Pues, por ahí anda ¿cómo se dice? Un entrenador de perros. Y si entrena perros, también puede entrenar gatitos. Y si entrena gatitos, también puede entrenar hasta lagartijas, ¿no? Básicamente, pues los comportamientos son muy similares, sobre todo en ratones. Entonces, pues en ese mismo orden de ideas dije, les voy a explicar un poquito de qué va la cosa, porque pues a veces piensan que soy un inadaptado, pero no, o sea, son cosas que yo ya había previsto desde niño, ¿no? Y es que ¿qué otra cosa haces? Si desde niño todo el tiempo te están diciendo, yo soy el último y párale de contar. Y yo desde niño le creí y así lo asumí y ya, ¿no? O sea, no, vaya, no hay más, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, y en cuanto al otro, pues si saben de alguna manera que fueron parte de un experimento que no terminó bien, que resultó fallido, donde en muchas ocasiones están viendo que tienen problemas, que son reales, etcétera, etcétera, pues ¿qué crees que estaba programado desde el principio, no? Así de sencillo. Pero bueno, por cierto, ayer curiosamente por ahí alguien me dio la línea de la vida misma que les voy a compartir en un momentito. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? Muy probablemente sí, ¿no? Entonces, y si no me creen, pregúntenle a Ceci, ¿no? Entonces les voy a compartir el teléfono. De hecho, por aquí lo guardé, nada más que no lo encuentro. Lo puse en un blog de notas y no lo encuentro. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial si me lo puede proporcionar, ¿no? Porque lo puse en un blog de notas, pero no sé dónde se guardó. A ver, blog de nota, archivo, abrir. Debe de ser... Ayer, ¿cómo estuvimos? A 14. No, no es ese. 2. Bueno, no importa. El punto es que el punto es que sí es importante tener a la mano este tipo de el punto es que, bueno, la inteligencia artificial no me quiere dar teléfonos, pero bueno,
luego se los paso en otra reflexionada, ya que encuentre el blog de notas donde lo guardé, porque no lo guardé. El punto es que, pues sí, digo, suena cruel, pero hay muchas personas que incluso han estudiado estos fenómenos de la psicología de las masas y saben que muchas historias similares terminan exactamente igual. Como no tienen una idea, terminan exactamente igual. Entonces, pues digo, yo más o menos tenía idea del tema, así que desde hace mucho tiempo me preparé, y créanme que no es un proceso sencillo. Y yo se los aconsejaría no, porque es peligroso, incluso se pueden hacer mucho daño. Y es que incluso a mí me lo llegaron a tomar a mal, incluso creyeron de alguna manera pues que estaba bromeando, que se trataba de alguna clase de broma, cuando pues en realidad nunca fue así, nunca se trató de alguna clase de broma. Así que bien, ahora sí vamos con como dice la canción, y yo creo que la vamos a dejar en como dice la canción, porque pues para la lectura ya no quedó tanto tiempo, ¿no? Pero sí era un tema importante, sobre todo porque yo creo que de alguna manera todas las personas que están involucradas son gente adulta. Si bien es cierto, les cuesta trabajo percibir la realidad como tal, como realidad, pero por lo menos creo que también de las personas que ven estas reflexionadas, que existe una nada más, con que exista una que les interese, digo, a mí no, pero con que exista una que les interese, les va a decir, oye, ¿sabes qué? Por ahí no es, sí la está regando, y pues que se preocupe por ellos. Digo, les soy honesto, a mí no me preocupan. Sí tengo cuidado en temas como por ejemplo de derechos humanos, en temas como por ejemplo de pues de estos temas de discriminación, porque lo van a querer usar como pues como escudo, como es que me discriminan por ejemplo por el tema de los estudios, ¿no? Y no es la primera vez que lo hacen, ya ha habido infinidad de veces que lo intentan hacer. Y incluso yo en lo personal los llegué a escuchar, de tal manera que en una de esas a una persona, sobre todo que era muy insistente en que yo le discriminaba, porque yo sí estudié una licenciatura y él nada más tenía la prepa. En una de esas sí llegué, lo escuché, no le dije nada, dejé que pasara un ratito, llegué y le dije, oye, ¿cuándo hiciste tu examen para la UNAM? A lo que me contestó, yo nunca he hecho examen para la UNAM. Y para no hacer el problema más grande, le dije, disculpa, yo creo que me confundí con otra persona que sí lo había hecho, que sí había hecho examen para la UNAM, y hasta ahí se terminó, ¿no? Solo quería estar seguro, algo que yo ya sabía, jamás en la vida hizo el examen. Entonces, ¿por qué si ni siquiera ha hecho el intento? ¿Por qué se queja de algo que no tiene? Y es que la vida nunca ha sido como que tengas que estar sentado esperando a que se te resuelvan tus problemas, simple y sencillamente por el hecho de ser bonito. Eso nunca va a pasar, ¿no? Y bien, ahora sí, vamos con como dice la canción, y ahí terminamos. Digo que escuches al cuarto, respeta a la flor, mírame a los ojos, verás lo que soy. Si vengo de a rato, marcando el son, Méndez comprendes, yo soy el control. Y vamos un poquito a qué se refiere, ¿no? Es decir,
Recordemos cómo se da esta canción. Son más o menos los años 80. Este tema de las pandillas estaba muy popularizado, y no solo de cholos, sino de un montón de pandillas. Estaba muy popularizado, y sí había pandillas que ya eran famosos, o sea, casi en cualquier lugar los conocían, ¿no? Hasta bien a bien, no me acuerdo muy bien cuándo comenzó a pues acabarse un poco o a calmarse un poco este tema, pero sí bien recuerdo que fue más o menos por la época que comenzó a gustar el hip hop en inglés, y la canción que más me llamó la atención de esa época fue Still de Snoop Dogg, ¿no? Con Dr. Dre. Pero eso ya tiene, no sé, desde el 2001, si no mal me equivoco, ¿no? A ver, vamos a googlearlo. Still de Dr. Dre, ¿no? No me equivoqué, 1999. Desde ese entonces yo ya sabía que este tema estaba complicado, ¿no? Entonces, pues si yo no pertenecía a ninguna y más bien estaba en el proceso de entrar a estudiar, pues lo más sencillito dije, ¿para qué me meto en problemas? ¿No? Y ya, párale de contar, ¿no? O sea, así que, bien, espero que pues les esté sirviendo un poquito para que comiencen a sacar sus conclusiones. Ya saben que estas reflexionadas son para eso, para que cada quien haga sus conclusiones, y si bien los demás no saben respetar o no saben respetar no solo la integridad de las personas, el espacio de las personas o lo demás, pues que sí consideren que en muchas ocasiones pues uno se tiene que ver obligado a respetar, porque justamente en lo que se van a amparar es en eso que no saben hacer: respetar los derechos de los demás, en este caso los derechos humanos. Y van a decir, ay, es que me discrimina, ay, es que es que no tenemos los mismos estudios. Y aunque yo tuve razón en su momento de hacerle la observación que ni siquiera se había molestado en hacer el intento de hacer el examen, al final del día, pues sí hay jueces que dicen, tiene razón, es que lo discriminan, tiene razón, es que pobrecito. Y eso es, y así siempre será, ¿no? Así que por hoy es todo, y ya vámonos a preparar el desayuno, pues porque nos tenemos que ir un poquito más tarde, ¿no? Así que vámonos a desayunar. ¡A la cresta!